los barrios y ciudades. La Ley de Vivienda se encamina al final de la legislatura bloqueada tras más de 2 años de retrasos y a pesar de tramitarse de forma urgente y de que el plazo de enmiendas terminó a finales del pasado abril, todavía no han comenzado la fase de ponencia. Esto parece que ha cambiado. Encargada de enmendar el texto aprobado por el Consejo de Ministros y Ministras. Es el momento de que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todas nos merecemos. Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario, que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos y garantice una vivienda para quien lo necesite, mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo los mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir su responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas. En sintonía con las demandas de la plataforma Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda y en cumplimiento de nuestra Constitución, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de otros dictámenes de Naciones Unidas y de los tribunales europeos, es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo estas 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio español. 1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo. 2. Stop desahucio de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y, en el resto de los casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. 3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. 4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio y modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país. 5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna. 6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios. 7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal y asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo. Y 8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo. En Unidas Podemos consideramos que la Ley por el Derecho a la Vivienda es una prioridad estratégica para el país como un primer paso en la dirección correcta para acabar con la ley de la selva que ha imperado hasta ahora. Empezar a dejar atrás la cultura de la burbuja, la especulación y el pelotazo y garantizar que la vivienda es un derecho real para toda la ciudadanía. En base a lo expuesto, proponemos la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados y Diputadas a reiniciar urgentemente los trámites parlamentarios de la ley por el derecho a la vivienda, desbloqueando el debate de las enmiendas presentadas. Y segundo, instar al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y Diputadas y al Senado a la aprobación de una ley por el derecho a la vivienda que incluya como mínimo las 8 medidas que reclama la plataforma Iniciativa por la Ley que garantice el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Sí. Señora González. Bien, nosotras apoyamos totalmente esta proposición y simplemente añadir argumentarios acerca de lo urgente, urgentísimo, que es que se lleve a cabo una regulación acerca del derecho a la vivienda. Esta misma semana hemos podido leer las noticias, ¿no? La subida del precio de la vivienda, la habéis podido leer, concretamente en Jerez y en la provincia de Cádiz, una de las que más ha subido en Andalucía. Se da la tormenta perfecta, ¿no? O sea, en Jerez, y creo que no digo ningún disparate si me atrevo a decir que en la provincia de Cádiz no hay parque de alquiler, no hay. La hipoteca está por las nubes, ¿no? Ahora mismo los intereses están por las nubes, las hipotecas están carísimas. Entonces, ¿cuánto cuesta una vivienda? ¿Qué podemos hacer? Si no hay alquiler, tengo que comprar. Si tengo que comprar, tengo que sacar una hipoteca. La hipoteca está carísima y el precio de la vivienda también está carísimo. ¿Quién son los dueños de las hipotecas? Los bancos.
¿Quiénes son los dueños de las viviendas? Los bancos. Bueno, pues entonces, ¿quién está protegiendo el derecho a la vivienda en este país? ¿Quién está protegiendo el derecho a la vivienda en este país? Tenemos que enfrentarnos la ciudadanía a un enemigo de esta categoría como es un banco propietario de todo lo más grande. ¿De verdad depende de nosotras mismas en soledad enfrentar que necesitamos una vivienda que es un derecho básico? ¿No va a venir el Estado a regular que esto no puede ser? Que no puede ser, que hay que poder, que hay que garantizar que todas las personas podamos acceder a una vivienda digna. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Cuántas personas están en la calle y han tenido que darle una patada a una puerta para entrar? Vale, el escudo social las protege y no las echan, pero la vivienda sigue siendo propiedad del banco, que sigue enriqueciéndose porque la tiene vacía, no la pone al mercado y sube el precio de la vivienda. No podemos seguir haciéndole el juego a los bancos. No podemos seguir haciéndole el juego a los bancos. Hace falta que la ley de vivienda salga cuanto antes. Y un gobierno que no hace eso es un gobierno cobarde y un gobierno que no está a disposición de las personas. Porque la vivienda es un derecho tan básico que no se entiende una vida ni un proyecto vital sin una vivienda. Entonces, no vale que vengamos aquí a decir que estamos a favor de las personas, de la inclusión, de la igualdad, y luego estamos haciéndole el juego a los bancos, que se lo están llevando calentito. Muchas gracias. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ir por partes y casi directamente le iba a responder a la señora de Ganemos. Vamos a ver, señora Monedero, usted no, por lo que ha dicho antes. Señora Monedero, usted nos trae una propuesta que se va a discutir en el Congreso de los Diputados, que además es una competencia en vivienda de las comunidades autónomas, que además usted está en gobierno, en coalición y usted mismo se insta a sí mismo. Pero aquí estamos en Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera tiene que ver los problemas que tienes de vivienda. Esto, lo que vamos a hablar hoy, es un brindis al sol. Vamos a hablar de la vivienda de Jerez. Yo le voy a hablar se ha hablado de los precios de alquiler. Yo le voy a hablar cuál es el problema de los precios de alquiler en Jerez, por qué suben. En Jerez llevamos más de 10 años, en Jerez llevamos más de 10 años sin construir viviendas de protección oficial social para el alquiler, ¿vale? O también en propiedad. Por lo tanto, efectivamente, como no estamos construyendo, pues no hay oferta. Como no hay oferta, aumenta la demanda. Como hay más demanda, pues suben los precios. Eso es de primero de economía. Ese es el problema que tienen que resolver, que llevan más de 10 años aquí en Jerez que no se construye vivienda de protección oficial. Y le quería preguntar qué es lo que está haciendo su gobierno a nivel estatal en este aspecto. ¿Qué está construyendo? ¿Que estáis con ellos? Si no salirse del gobierno. Ha salido también una noticia aquí en Jerez donde la demanda de vivienda nueva llega en Jerez incluso a triplicar la oferta. Pero vivienda no de VPO. Se está promocionando la vivienda de renta libre, que está muy bien, que nosotros estamos a favor del libre mercado. Pero, señores, que el problema de los precios de las viviendas son que no hay oferta. Eso es de primero de... Además, nosotros trajimos en el pleno pasado precisamente una propuesta para que Movigesa, con los 30.000 metros cuadrados de suelo que tiene, pudiera pedir ayudas a la Junta de Andalucía o al Estado para hacer algunas promociones para que aumente la oferta. También se lo pedimos, y tienen suelo, también se lo pedimos a la empresa de la Junta de Andalucía de Suelo, Abra, para que en sus 58.000 metros cuadrados de suelo también pudiera construir. Estamos hablando que tienen suelo, tanto Movigesa como Abra, en la zona norte, sur, este, oeste y centro. Tenemos en todos los sitios de Jerez. Porque hay 1.400 familias que están esperando a poder recibir estas viviendas a unos precios razonables, porque es un derecho constitucional, pero como no hay construcción, como no hay oferta, como no se están haciendo políticas de viviendas sociales en Jerez desde hace más de 10 años, pues esto es lo que ocurre. Y con esta noticia de que se ha triplicado la demanda, pues imagínense cómo se van a subir más los precios. Lo que la gente... Vale. Partido Popular. Muchas gracias. Vamos a ver, desde el Partido Popular
queremos centrarnos en esta propuesta en la verdadera necesidad que tienen muchas familias en una vivienda digna. Eso es lo primero. ¿Que en el Congreso de los Diputados tenéis problemas con vuestros socios de gobierno? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En otras cuestiones se ponéis de acuerdo, ¿vale? Entonces, igual que os ponéis de acuerdo cuando tenéis otro tipo de intereses, os tenéis que poner ahora de acuerdo para sacar adelante esto que es una prioridad. Porque aquí hay que distinguir dos cosas. El que puede pagarse una vivienda y se lo compra donde quiere, porque para eso está el mercado libre, y puede pagarla, y entre las personas que no pueden pagarse una vivienda. Y no hace falta irse más lejos. Si nos centramos aquí en Jerez, el problema de la vivienda es gravísimo. Y el Partido Popular es consciente de ello porque está a pie de calle. Y estamos reclamando a este Gobierno que haya gestionado el tema de las viviendas para personas que lo necesitan de otra manera que no como lo han hecho durante estos 8 años, que no han construido ni una sola vivienda social y que las que están sociales no las están gestionando como deben y que hay muchos problemas y este Partido Socialista de aquí de Jerez está dándole la espalda a las personas que viven en viviendas sociales y tienen graves problemas. Ahí es donde debemos de centrarnos, pienso yo, porque es nuestra primera responsabilidad. Aquí, en Jerez, ¿vale? Aquí hay familias que no pueden pagar un alquiler por la falta de vivienda social. No pueden pagar una hipoteca, porque como usted bien dice, señora, se han disparado las hipotecas, ¿vale? Hay personas que se están planteando todos los meses, ¿qué hago? ¿Pago la vivienda y garantizo el techo a mis hijos o les doy de comer? Porque con 468 euros están pagando 350 euros de hipoteca y eso no es el 47%, ¿vale? Y eso lo estamos viviendo. Lo que son, y no lo vemos, gracias a Dios nosotros, pero yo sí lo veo, frigoríficos vacíos por pagar la hipoteca o por pagar lo que es una vivienda de alquiler. Y eso no lo está haciendo este Gobierno. Y eso sí nos preocupa al Partido Popular, que estamos a pie de calle y sabemos los problemas que están viviendo. Y cuando usted habla de problemas económicos, hay que también hacer hincapié, señora concejala, que dentro de estos problemas económicos que ha generado el PSOE de España, también sois ustedes copartícipes. No nos olvidemos. No nos olvidemos que sois copartícipes de ellos. Y que si no llegáis a un acuerdo... Perdón. Muchas gracias. Señora Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo quiero empezar las primeras palabras para decirle a la ciudadanía que no voy a caer en hacer propaganda política con un tema tan sensible como es la vivienda. Sí recordarles que es uno de los pilares fundamentales en el que está trabajando justamente el Gobierno central y que si se ha paralizado la negociación, podemos decirlo, que no ha sido por una cuestión del Grupo Socialista, más todo lo contrario, más justamente de quien nos trae la propuesta por unos puntos en lo que ahora mismo se está recomenzando con el proceso de negociación. Entonces, no ha lugar ya esta propuesta cuando se ha anunciado el día martes que se ha recomenzado ese diálogo con una voluntad política de todas las partes para poder debatirlo en donde se tiene que debatir, que es el Congreso de los Diputados. Y es más, no sé si no llega la comunicación desde arriba, abajo o de manera horizontal, justamente se ha pedido la mayor discreción en este tema, no hacer ruido para no estorbar justamente a los que están en ese proceso de negociación para poder abordar de una vez por todas ya la ley de vivienda. Entonces, por esa razón nosotros nos vamos a abstener, no porque el tema no nos preocupe, creemos que no es ni el espacio, ni el momento, ni el lugar. Y tampoco vamos a permitir desde el Gobierno, desde el Grupo Municipal Socialista, que se nos acuse de que no hay una política de vivienda. A ver, vamos a ampliar el zoom.
La política de vivienda no se basa solamente, aunque sea necesario, y que lo estamos estudiando desde las diferentes fuentes, desde el Gobierno, presentando el suelo que tenemos, mandando los proyectos que tenemos tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. Otra cosa es que no tengamos respuesta, pero ahí vamos a estar, pidiendo las reuniones que hagan falta para que se priorice y se anuncie que con la inyección económica que necesita este municipio, a ver si la Junta de Andalucía nos da la noticia de que va a ocupar uno de los suelos y se va a estudiar la construcción de viviendas de protección social. Porque no es vivienda de VPO simplemente, sino en un régimen especial justamente para que esas viviendas lleguen a las familias más vulnerables de nuestra ciudad, ya sea del ámbito urbano como del ámbito rural. Pero mi Gobierno no va a anunciar nada que no esté verdaderamente cimentado en un compromiso político y la voluntad de todas las partes. Y aparte, aquí digo, la política de vivienda también se basa en la gestión de nuestro parque de vivienda, en el incentivo de ayudas económicas a las familias para que puedan desde la proactividad buscar los alquileres en la zona de referencia para sus hijos e hijas por el tema de la educación. Entonces, uno de los pilares fundamentales de este Gobierno es, por supuesto, la vivienda, el empleo, las pensiones, los servicios sociales, en donde se ha incrementado, y aquí mi compañera lo puede decir, el presupuesto que ha triplicado este año el cinturón social a la familia de Jerez. Así que no podemos permitir esas acusaciones ni que se haga una propaganda política barata, Gracias. por cierto, Señora en lo Nérica, que es la muchas gestión de la gracias. vivienda. Señora Ramos, perdón, muchas gracias. Señora Monedero. Bueno, aquí cuando interesan las cosas se tienen que traer de Jerez y cuando no interesan no se tienen que traer cosas de Jerez. Entonces, eso es un tema que estamos instando, igual que todas las proposiciones instan a algo que no es Jerez. Evidentemente, el problema de la vivienda no estamos... Claro, pero vamos a ver, es que queda muy claro que aquí dicen desde el PSOE que quien está bloqueando es el bloque de la investidura y eso no es real. ¿Por qué? Porque el bloque de la investidura está al lado de los movimientos ciudadanos a favor del derecho a la vivienda, que son la reclamación que yo traigo aquí, como una medida no para hacer ruido, sino como una medida de que, por favor, es la única forma de garantizar el derecho a la vivienda. Todo lo demás es humo, porque es posicionarse, yo no estoy creando discordia. Sí, se ha retomado la negociación, pues yo lo que pedimos es que esa negociación que se retome con este objetivo. Entonces, ¿no? Por favor, no es un diálogo. A ver, está en posesión la señora Monedero de la palabra. Sí. Bueno, el caso es que, por un lado, hay muchas cosas que comentar, pero bueno, en relación a Ciudadanos, PP, incluso PSOE, que también está en esa misma tónica, lo que está claro es que el tema de la vivienda no es una cuestión de oferta y demanda. No es una cuestión de oferta y demanda. Ese es el problema que tiene la vivienda, que se ha considerado como un bien mercantil, como algo con lo que hacer negocio, con algo con lo que sacar un beneficio económico. ¿Quién está sacando ese beneficio económico? Con el permiso, con la autorización, con la normativa respaldada desde PSOE y PP desde hace mucho tiempo, con el artículo 139, que fue a partir de la raíz de la crisis. No nos olvidemos dónde están las raíces de las cosas, porque si no se solucionan las raíces de las cosas, no se pueden solucionar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que desde 2008 son los fondos buitres, las SOCIMIS, quienes son los mayores interesados en que el tema de la vivienda no se aborde y sobre todo que no se aborde desde una intervención pública, que es imprescindible y es una obligación del Estado asumir sus responsabilidades. Es quien debe garantizarlo. Evidentemente, todo lo que digan me parece muy bien, estamos en el Gobierno, ojalá pudiéramos convencer más y presionar más. Entonces, no echen en caras y que se vayan ustedes del Gobierno, ojalá, eso es lo que ustedes quisieran para poder campar a sus anchas, evidentemente. Menos mal que estamos intentando y consiguiendo algunas cosas y, sobre todo, presionando y defendiendo la voz de mucha gente que, me parece muy bien desde el grupo
Popular que estén tan a pie de calle con la gente. Pues está a pie de calle con la gente, se tiene que estar aquí, vale. Pero es que esto es algo a nivel nacional. No se puede trabajar y no se puede solucionar los problemas a nivel local. No se pueden solucionar. Y menos con un gobierno municipal que no tiene dinero, un ayuntamiento que no tiene dinero para eso. Bueno, luego seguiré. Sí, bueno, estoy de acuerdo en la parte que ha dicho la señora Ramos, aparte de que en la parte que habla de que no solo se soluciona el problema de la vivienda con la construcción, el problema de que no haya oferta precisamente, o sea, la variación de los precios precisamente es la gran estafa que tenemos ahora mismo, porque habiendo viviendas vacías, señor García, habiendo viviendas vacías, ¿cómo vamos a construir nuevas? ¿Por qué? ¿Para seguir haciéndole el juego a los bancos? Si es que estamos jugando a esa y llevamos ya un montón de años jugando a esa y los bancos tienen ya han recuperado todo aquel dinero que perdieron. Ya es hora de que esas viviendas vacías se pongan al servicio de las personas. ¿Para qué? Pues para que realmente haya este juego de la oferta y la demanda en el mercado en condiciones de normalidad, no en las condiciones en las que se está dando ahora mismo, que hay una parte que está manipulando, porque está controlando todas las viviendas que están vacías, las deja vacías durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha liquidez y no le importa. Cualquier persona, propietario de una sola vivienda, evidentemente no hace eso. Estamos hablando de los bancos y de los fondos buitres, evidentemente. Una persona que tiene una vivienda no va a dejar la vivienda vacía, querrá sacarle la rentabilidad que pueda. Eso es evidente. Estamos hablando de los bancos y de que llevamos ya muchos años haciéndole el juego a los bancos. Y otra cosa quiero decir antes de terminar. Ahora mismo porque tenemos el escudo social, pero hay muchísimas personas a día de hoy sin vivienda, sin ser titulares de una vivienda y sin capacidad económica para pagar ningún alquiler. Todas esas personas serían chabolas que tendríamos en nuestros alrededores y que nos daría vergüenza, nos daría muchísima vergüenza, porque veríamos la realidad de lo que se está dando, que es que estamos expulsando a una parte de la ciudadanía, de la sociedad. La estamos expulsando porque la vivienda es un derecho básico que te permite poder desarrollar tu proyecto vital. Por tanto, si ese momento llegara, que espero que no, pero si ese momento llegara, realmente ahora mismo estamos escondiendo en las viviendas vacías, ocupadas de los bancos, un montón de barriadas de chabolas a nuestro alrededor. Me parece una auténtica vergüenza. Por eso de la urgencia de que se llegue a un acuerdo en el Gobierno para que salga una ley que proteja a las personas. Y que proteja a las personas significa que le echemos cara a los grandes propietarios. Y si hay que intervenir el precio del alquiler, pues hay que intervenirlo. Porque lo que no podemos es sacar una ley de vivienda que proteja a las personas y seguir haciéndole el juego a los bancos. No es posible, porque es que el banco tiene un interés absolutamente contrario. Y si hay que hacer algo al respecto, pues habrá que hacerlo. ¿Ha terminado, señora González? Señora González, ¿ha terminado? ¿Sí? Vale. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Le voy a responder primero a la señora González. Nosotros sí estamos de acuerdo con que la Sareb ponga esas viviendas para los ciudadanos, que son viviendas construidas, pero es que no son suficientes. Es que esas son unas 300.000 viviendas, pero es que hay una demanda de 1.200.000. Lo que hay que hacer es trabajar, y hacer políticas de vivienda que son viviendas de VPO. Por favor, respeten. Por favor, respete que estoy en mi Respeten el uso de la palabra. Lo que tenéis que hacer, el Gobierno de España, es ponerse de acuerdo, porque es lo que no podemos pagar los ciudadanos. El problema es de que la izquierda no se ponga de acuerdo. Como no se pone de acuerdo, pues la ley de vivienda pues se queda paralizado y pagamos todos, ¿no? Y a la señora López le quería decir que sí, que está muy bien que estén en las calles, pero que también hay que atender lo que demandan en las calles, no solo estar en ellas, ¿vale? Porque lo ha utilizado en su argumentario. Al final, esta propuesta que habla del Congreso de los Diputados, que terminarán hablando allí, de que se hablará en el Parlamento andaluz, nosotros no lo queremos traer aquí a Jerez.
Los jerezanos lo que necesitamos es gestión. ¿Cómo podemos gestionar? Por lo pronto con nuestra empresa municipal Emuvigesa, que es lo que reclamamos nosotros. Porque lo otro se resolverá cuando nosotros ni estemos aquí dentro de unos años o cuando os pongáis de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a ver, aquí hay que poner varias cosas, digamos, claras. El Partido Popular va a decir sí, pero sí, ¿por qué? Porque somos conscientes que hay una necesidad inminente de personas que ni pueden pagar el alquiler ni pueden asumir una hipoteca, ¿vale? Eso es el centro, que no se parta el diálogo, que no se ralentice y que si hay ese problema también es bueno evidenciarlo y no taparlo, ¿vale? Aunque sea un problema, digamos, de enfrentamiento entre socios de gobierno. Aquí en Jerez hay muchos problemas y no solamente porque no hay dinero, sino porque no se está gestionando bien el tema de la vivienda social. Eso por una parte. Por otra parte, señor concejal de Ciudadanos, he dicho que somos conscientes porque lo vivimos a pie de calle, me imagino que igual que usted. Pero claro, darle yo solución, darle a mi partido una solución ahora mismo no podemos aquí en Jerez, puesto que no gobernamos. Pero sí que en la Junta se está dando muchas soluciones a la vivienda, de muchos años con problemas que estaban en el cajón guardados. Y nada más que entra el gobierno del señor Juanma Moreno empezó a darle soluciones. Aquí tenemos el ejemplo de la Asunción, ¿vale? O sea que nosotros, cuando nosotros gobernamos, podemos, pero si no gobernamos, está claro que lo que tenemos que ser es consciente del verdadero problema que hay, no otro. Que hay problemas en Jerez muchísimos y que hay que solucionarlo, pero hay que distinguir entre las personas que tienen, digamos, los recursos para adquirir una vivienda y las personas que no tienen recursos. Y no solamente eso, sino que volvemos a incidir en el tema. Una vez adjudicadas las viviendas sociales no se pueden dejar así porque así, sino que hay que hacer una comisión de seguimiento para valorar esas personas que siguen ahí, si siguen en las mismas condiciones y qué problemas son los que está teniendo. Y este gobierno hace caso omiso. Y si se está ralentizando en el Congreso es porque a alguno de los gobiernos no le interesa o a alguno de los socios no le interesa, porque en otras cuestiones van a velocidad de la luz cuando les interesa. Quiero hacer hincapié otra vez. El PP dice sí porque las personas que necesitan una vivienda porque no tienen recursos tienen que ser atendidas. Y sí al diálogo. Señora Ramos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que aunque compartimos, señora Monedero, los argumentos de la exposición que nos ha traído a esta proposición, desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a respaldar los acuerdos, pero por datos objetivos que se los voy a compartir. Con respecto al punto 1 de su proposición, en el que se pide que se reinicien los trámites parlamentarios de la Ley de Vivienda, creo que era importante que usted tome en cuenta que estamos a 26 y el día martes 24 ya se constituyó, repito, ya se constituyó la ponencia de la ley en la Comisión de Transportes del Senado. Es decir, que se han vuelto a iniciar los trámites parlamentarios que requiere esta ley por parte de todos los grupos políticos representados. Por lo tanto, no consideramos necesario someter aquí a votación el reinicio de unos trámites que ya están en marcha. Por tanto, el primer punto de acuerdo consideramos que queda sin efecto. Con respecto al punto número 2, compartimos la gran mayoría de las peticiones de la plataforma y de los agentes sociales que han hecho llegar sus enmiendas justamente ya al Parlamento, aunque también somos conscientes de que existen discrepancias. Pero existen puntos en común y entonces los encargados de esa negociación son quienes forman parte
de ese espacio de diálogo y de negociación. Y desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que no le corresponde a este Pleno posicionarse sobre cuestiones, consensos, discrepancias o acuerdos, especialmente cuando la negociación está en curso. Entonces, desde la discreción y de no caer en el ruido, vamos a abstenernos. Bueno, no interesa cuando el ruido es un ruido que no quieren oír. Eso está claro. Vamos a ver, sí entiendo que el punto primero se ha quedado desfasado. Lo que pasa es que desbloqueando el debate de las enmiendas presentadas, no tengo yo claro que realmente esa ponencia que se ha iniciado el trámite vaya de verdad a, digamos, abarcar todas las enmiendas presentadas. Entonces, bueno, podría entonces, en vez de reiniciar urgentemente, cambiarse la palabra por, digamos, abordar urgentemente digamos, el debate parlamentario de las enmiendas presentadas. No me importaría modificar ese tipo de... Esa modificación sí se puede hacer, no sé si se puede hacer, por hacerla más acorde a lo real y si, bueno, si están conformes los demás grupos como algo que favorecería el voto. No tengo problema, porque reconozco que eso se ha digamos, realizado cuando yo elaboré la proposición, no estaba, por supuesto, y evidentemente si esto yo no quiero poner interferencias negativas. Yo lo que quiero es poner más voz a los movimientos de vivienda que son, igual que Apesorge sabía qué es lo que necesita y cuáles son sus problemas, los movimientos de vivienda, los sindicatos de inquilinos e inquilinas, la PAF, etcétera, que viene trabajando con la vivienda mucho antes que nosotros casi nos planteáramos el problema de la vivienda, porque ellos sí que estaban a pie de calle en muchísimos sitios y a pie de cañón, con todas las consecuencias. Lo que vengo es a defender eso. Entonces, es una negociación. Bueno, evidentemente yo no estoy negociando, pero desde fuera sí que procede que realmente es la razón de esta proposición, como tantísimas otras proposiciones que instan y que aquí hay posicionamientos y resulta que en esto no nos tenemos que posicionar. Precisamente en la vivienda no nos tenemos que posicionar, cuando resulta que en Jerez hay un problema tan grave, que en Andalucía hay un problema tan grave, que en toda España que no se libra nadie, ni los pueblos siquiera se libran de esto. ¿Y no nos vamos a posicionar? Pues yo creo que sí. Y es obligación de este ayuntamiento posicionarse y cada palo que aguante su vela. Evidentemente, yo no voy a influir, ojalá pudiera influir en que esto se hubiera desbloqueado mucho antes. Ojalá. Un bloqueo por parte de Unidas Podemos y del bloque progresista, o sea, del bloque de la investidura. Bueno, pues es que el bloqueo fundamental por ponerse del lado de las asociaciones de propietarios de viviendas y de los bancos ha sido realmente el PSOE. Lo siento, es quien está gobernando ahora. Y yo no voy a decir otra cosa. Igual que quien estuvo gobernando en su momento, pues creó la alfombra roja a los bancos, evidentemente. ¿Cuándo se le dio el rescate bancario? Pues con el señor de Guindos. Está claro, cada palo que aguante su vela. Y ojalá hubiera consecuencias de todo esto. Simplemente consecuencias políticas para todos. Muchas gracias. ¿Quién va ahora? Estuve movido. Señor García. Ah, no, señora González. Ha cerrado, vale, perfecto. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? Nosotros nos tenemos. Ah, ¿nos tenemos? Vale, perdón. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto número 11. Relativa a la conversión del Sareb en un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda. Tiene la palabra señora Monedero. Muchas gracias. Bueno, y agradecer a los votos al Partido Popular que haya votado a favor, aunque sea, digamos, por el tema sensible de aquí, pues se agradece siempre porque está a favor. Bueno, la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria, o Sareb, fue una de las condiciones impuestas en el memorándum de entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012, con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para limpiar sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían
los activos que eran improductivos. Para que no impactase negativamente en las cuentas de las administraciones públicas, Sareb fue financiada con recursos públicos que suponían el 95,31% del total, pero el porcentaje de propiedad accionarial público solo sería del 45,68%. Al mismo tiempo, los socios privados, que solo aportaban un 4,69%, se quedaban con el 54,33% de las acciones. Un negocio perfecto. La notificación de la Unión Europea en abril del 21, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo de 2020, desmontó la estrategia y supuso la integración contable de Sareb como parte de las administraciones públicas. Como consecuencia de esta reclasificación, la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas con efecto desde 2020, lo que ha supuesto un incremento en el déficit público. Sareb adquirió inmuebles, créditos y suelo después de aplicar un descuento medio del 52% sobre el que tenían en las entidades. Es decir, activos contabilizados en las entidades bancarias nacionalizadas por 101.121 millones de euros fueron adquiridos por el Banco Malo por 50.781 millones. Pero resulta que se traspasaron mucho más caros de lo debido, pues la Comisión Europea indicó ya en diciembre del 2012 que el descuento medio con el que Sareb debería haber adquirido los activos era de un 72%, es decir, se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían. Esto es darle dinero a la banca, no es otra cosa. Constatada la negligente actuación en la gestión de esta sociedad y la necesidad de modificarla, se aprobó el Real Decreto Ley 1/2022 de 18 de enero para eliminar los límites a la participación del Estado en el accionariado de Sareb, permitiendo así la nacionalización de facto. En base a lo expuesto, proponemos la aprobación de estos acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a la modificación del objeto social de Sareb para convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida. Para ello, la Sareb deberá depender del Ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda. Segundo, instar al Gobierno de España que, con el fin de poder fiscalizar y controlar adecuadamente Sareb, la toma de control público se incorporará la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, más allá de los órganos de control de la sociedad. En el Consejo de Administración y en dicho organismo de seguimiento participarán los ministerios que tengan competencias en derechos sociales y vivienda. Tercero, instar al Gobierno de España a elaborar un censo de los activos que tiene la Sareb en propiedad, con el fin de subsanar urgentemente el que inmuebles y suelos que hemos pagado con dinero público sigan siendo algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como es el de Transporte y Vivienda o Derechos Sociales. Cuarto, instar al Gobierno de España que, para defender los intereses públicos, Sareb modifique los próximos bonos que emita para que puedan generar rendimientos negativos. Quinto, instar al Gobierno de España a realizar una gestión social del parque de viviendas actual de Sareb, integrándolas al parque público de vivienda e incorporando una gestión activa con las personas que están en precario en viviendas de la Sareb para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos. Sexto, instar al Gobierno de España a habilitar los mecanismos legales que posibiliten la suspensión de forma indefinida de los procedimientos de desahucio con objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que habiten viviendas propiedad de Sareb y que se encuentren sin alternativa habitacional. Séptimo, instar a la FEMP a fomentar el mecanismo para la cesión de viviendas de la Sareb con el fin de que las corporaciones locales puedan gestionar dichas viviendas y destinarlas a un parque municipal de vivienda en alquiler social. Octavo, instar al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Andalucía y al resto de comunidades autónomas a realizar las gestiones pertinentes con la Sareb para que el suelo urbanizable, de más de 72 millones de metros cuadrados, sea destinado a suelo para vivienda pública en alquiler social. Y noveno, instar al Gobierno a la creación de una comisión de investigación parlamentaria que establezca las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste y quebranto de fondos públicos y que asciende, de momento, a 14.500 millones de euros, de los cuales 12.000 millones públicos, y a la asunción de casi 35.000 millones de deuda. No sigo más. Muchas gracias. Volvemos a decir lo mismo. Esta propuesta es una propuesta que nosotros podemos apoyar perfectamente, pero que es una propuesta que se sale de nuestro ámbito local de Jerez, de este pleno. Esta se tiene que discutir en el Congreso de los Diputados y tiene además las comunidades autónomas en materia de vivienda son las que tienen las potestades. Vamos a ver, la Sareb tiene 45.000 viviendas. La banca y las promotoras tienen 300.000 viviendas. Pero la necesidad de 1,5 millones de viviendas, ¿qué es lo que va a hacer la izquierda en España?
al respecto. Lo que no podemos hacer en el Ayuntamiento de Jerez, por ejemplo, las que iban para VPO ahora pasa renta libre. Y le leo hoy Noticias, Andalucía Información. Se le agradece al Ayuntamiento las facilidades que han ofrecido para que estas viviendas pasen a ser de renta libre y no de VPO, como inicialmente se habían concebido. ¿Esta es la política de vivienda de Jerez? En Asisa. Enfrente de Asisa. Y hay el triple de demanda en Jerez, y además se dice en el titular, la demanda de la vivienda nueva a Jerez llega incluso a triplicar la oferta. Ole. Muchas gracias. Una aclaración, que no sé si será ese dato en Jerez o no. El promotor dijo que había solicitudes para 3 viviendas de la promoción, no de Jerez. El titular, ¿vale? En esa promoción ya hay, si hay 100 viviendas, tienen 300 solicitudes. El titular se ha sacado de contexto, pero se refería a eso. Que no quiere decir que no lo haya, que no tengo ni idea, pero que el titular se refería a esas 100 viviendas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo llamo a esta proposición una proposición de justificación, porque esto es como cuando el señor Ruiz Verdejo dice que la ley Montoro es malísima, pero no la cambian. Igual, ¿no? O cuando dice, hay que mandar ahora cañones, tanques a Ucrania. Dice, vale, el gobierno de España los manda, pero nosotros no. Eso es, vamos, es una esquizofrenia absoluta. O sea, es decir, una cosa es la contraria. O sea, usted están diciendo, le voy a decir lo que hubo el pasado mes de febrero de 2022 se llevó al Congreso de los Diputados, ¿vale? Un Real Decreto, el Real Decreto Ley 1/2022, que ustedes lo apoyaron masivamente, todas las confluencias, el PSOE también, todos lo aprobaron, ¿vale? Y ustedes decían antes, en lo que es el debate que se estaba dando, decía, la Sareb es la historia de un despropósito, se nos dijo que al Estado no le iba a costar nada, ¿vale? Y después dice, es más, se nos dijo que el Sareb vendería todos los activos y obtendría beneficios. ¿Y cuál es la realidad ahora? Que no es así. Que no es así. Es más, si le leo, el artículo 3 de este Real Decreto decía, se incorpora, fíjese, fíjate hasta qué punto es un poco incoherente esta proposición, se incorpora, respetando el objeto social del actual de Sareb, la posibilidad de enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad. De este modo, Sareb podrá ceder como parte de su política de sostenibilidad la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de la optimización del valor. ¿Esto qué significa? Que esto lo pueden hacer ustedes ya. Y si no lo hacen es porque no quieren. Entonces vienen ustedes aquí a echarnos encima, ustedes se ponen como en Robin Hood, nosotros somos los que vamos a rescatar a los pobres. Y sin embargo tienen ustedes la posibilidad de hacerlo y no lo hacen. Entonces un poquito de justificación, de verdad. Yo no entiendo, de verdad. Y aparte después, yo sé que esto lo han presentado a nivel nacional, en todos los ayuntamientos, diputaciones, en comunidades autónomas, pero después usted se pone a leer los puntos y es que se contradicen entre sí. Porque yo me gustaría que usted me dijera que es el derecho a una vivienda con duración indefinida. No sé qué significa esto. ¿Eso significa que yo mañana me compro en el Sareb un chalet y yo tengo duración indefinida? No, es que lo hay, es que hay chalés, es que hay casas en cualquier zona de España, locales, comerciales. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo puedo tener una duración indefinida en cualquier cosa donde me meta? Es que eso es un poquito incongruente. Además, usted dice, que además contradice el Real Decreto que ustedes apoyaron y votaron. Dice que podrá solicitar la FEM, o sea, decirle que la FEM solicite estas viviendas sociales, pero si eso lo puede hacer ya, ¿por qué no lo hacen? Y también dicen que creemos un órgano de control para controlar al órgano de control que ya tiene la Sareb. Entonces, ¿cuántos órganos de control vamos a tener? Tendremos que decir que vamos a controlar que funcione bien el órgano de control, ¿no? Vamos a incidir. Entonces, de verdad, hay una serie de cosas que yo no entiendo. No entiendo, ¿verdad? Y como hay cierta incongruencia, nos vamos a tener para no bloquearlos, ¿vale? Pero de verdad, esto había que revisarlo antes de presentarlo porque de verdad, es una auténtica justificación de lo que no quieren hacer. Muchas gracias. Socialistas. Gracias, señora presidenta. Pues nosotros vamos a votar a favor, señora Monedero, de esta proposición por 2 razones clarísimas. La primera, porque coincidimos con los puntos que trae y también por coherencia, porque el pasado 31 de marzo del 2022, no sé si lo recordáis, esta misma proposición ya se debatió en este pleno y la trajo aquí Raúl Ruiz Verdejo, exactamente la misma. Bueno, han cambiado el tipo de letra, pero luego
es repetida. Así que la debatimos, la negociamos, votamos a favor, creemos que esas 15.000 viviendas que tiene la Sareb desde la Junta de Andalucía se tiene que tomar más proactividad para poder gestionar y promover esas viviendas para que sean de carácter social, en alquiler social, asequible para las familias de Jerez, y ahí esperamos la proactividad de la Junta de Andalucía. Pero repito, ya lo debatimos, se dio a conocer de la mano del compañero Raúl Ruiz Verdejo y nuestro voto fue a favor y por esa coherencia continuará siendo a favor. Se agradece. Vamos a ver, el que vuelve a venir es porque volver a insistir, o sea que está un poco modificada, no ha sido simplemente cambiar la letra, si usted la mira, no es exclusivamente cambiar la letra, evidentemente el planteamiento es básicamente el mismo. No, eran 11 puntos y ahora son 9. No están refundidos. No, porque la he preparado yo, entonces sé perfectamente que la modifiqué y que la elaboré de otra manera y que reajusté de otra manera, etcétera. O sea, que no es un cambio de letra, vamos, a mí no me ofendo por ese tipo de cosas, pero bueno, que no es un cambio de letras secas. Y la razón es, evidentemente, para seguir presionando, está claro. ¿Que lo aceptan y que lo votan? Pues muy bien. En relación al grupo Ciudadanos, evidentemente, si los bancos tienen más, ¿qué es lo que se le pide? Se le pide a los bancos, sobre todo a lo que son los fondos buitre, etcétera, que se establezca una normativa, eso en ley de vivienda, eso van cosas, esos eran temas que van en la ley de vivienda, que ustedes han votado, se han abstenido. Entonces, esto es especialmente de la Sareb. ¿Por qué? Porque resulta que la Sareb ya es un organismo nacional donde todo lo negativo repercute en las cuentas públicas, que ahí estamos nosotros directamente como ciudadanía afectando. Entonces, independientemente de lo otro, y porque esto se puede gestionar de una manera también más ágil, es por lo que se pide. No hay ninguna contradicción, y vuelvo a decir lo mismo. Vamos a ver, si resulta que aquí no trajéramos nada instando al Gobierno, nos tacharían de que no estamos nada, de que todo lo que como es el mismo Gobierno y que como estamos en Gobierno, que estamos ahí defendiendo. Vamos a ver, es que ese ataque me parece que es un ataque alegre, banal, es un ataque banal. Estamos trayendo cosas con las que queremos, digamos, mostrar nuestro posicionamiento, que evidentemente no es el mismo que el PSOE. Igual que si el PSOE trae algo para mostrar posicionamientos, porque en un momento dado tuviera que presionar, pues me parecería muy bien que desde el PSOE municipal se presionara al Gobierno nacional. Pues me parecería muy bien. No ese rodillo de aquí todo el mundo tiene que pensar igual porque pertenece a un partido o pertenece a otro. Entonces, en ese sentido también ese tipo de críticas me parece que son críticas banales. La única cosa es, si se está de acuerdo con que Sareb fue un instrumento que hizo perder mucho dinero a la ciudadanía, que somos nosotros, los del pueblo llano, los que pagamos porque tenemos nómina, a los que nos cobran un 25, no, un 40 y pico % a partir de ciertos niveles de renta, y sin embargo a las sociedades y a los que tienen grandes beneficios, como tope, le llegan al 25, y si tienen buenos ingenieros de ingeniería financiera, pues pagan un 5% o van a los paraísos fiscales. Ese es el fondo de las cosas. Entonces, en ese fondo admito muchas cosas. En el otro tipo de crítica me parece, vuelvo a decir, que es gratuito y me parece que no es el nivel que deberíamos tener. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Monedero, yo le adelanto de que vamos a apoyar su propuesta, estamos de acuerdo, solo que en el punto 3 se puede poner en el portal de transparencia de la Sareb, no hace falta instar al Gobierno de España. Mírelo, sí, pero que sí, que le vamos a apoyar, porque nosotros estamos a favor, como dijimos antes, que se nos ha criticado, nosotros estamos a favor de las personas y nuestra política se centra en las personas y, por supuesto, en las políticas de vivienda. Si existe viviendas que se pueden poner para estas personas, por supuesto que nosotros lo vamos a aceptar, pero no por ello hay que dejar de hacer políticas de vivienda, que son las que nosotros reclamamos, que son para bajar los precios de alquileres, que algunos no se enteran, que esto es de primero de economía. Muchas gracias.
Bueno, nada, agradecer los apoyos, entender las posturas de cada grupo y simplemente de que, bueno, yo espero que, como a mí me ha agradado mucho del Partido Popular en la anterior proposición, ese voto a favor, que es un voto testimonial. No sé lo que va a hacer, probablemente sí lo sé, en el Congreso, pero yo traía la otra proposición fundamentalmente, y esta también, y todas las que traemos, porque el partido, o sea, el Grupo Ciudadanos también trae cosas instando, ¿y qué es lo que traemos aquí? Y es donde ocupamos muchísimo tiempo, y vuelvo a reclamar, de forma vergonzosa, porque este Gobierno municipal no permite que traigamos nada que se pueda votar y que afecte directamente al funcionamiento de este ayuntamiento. Eso es una limitación de la democracia, es una limitación de los derechos de los ciudadanos a los que representamos cada uno de los concejales y concejalas que estamos aquí, y eso es algo que para las próximas elecciones sí sería algo bueno que podían llevar ustedes en su programa electoral, darle un poquito más de democracia a este pleno, que no viniera nada más que la gente aquí a escuchar y a callar, que es lo mismo que tenemos que hacer muchas veces los concejales aquí, venir a escuchar y a callar, porque al final de todo estamos aquí haciendo el canelo. No, haciendo el canelo. Estamos desaprovechando la voz que nos han dado en las urnas la ciudadanía. Y no estoy hablando de un partido ni de otro, me da igual quién esté ahí. Lo que pido, y aprovecho con el poquito de tiempo que me queda, porque tiene que ver con esto y el que no podamos instar al Ayuntamiento y al Gobierno municipal, en que yo no digo todo, si nadie está pidiendo que aquí se decida todo, porque eso sería inviable, pero sí que hubiera cosas, muchas, bastantes más, en vez de solamente traer ruegos y preguntas que luego son ninguneados. Aquí 4 años y todavía no se sepa el ROM, que no se hizo 8 días, escúcheme, y sobre todo las competencias que tienen los ayuntamientos y las grandes ciudades. Usted sí tiene una posibilidad, señora, de instar al Gobierno municipal. Se llama ruegos. Apréndase el ROM. Apréndase el ROM. Bueno, Cuando usted el vota en ROM, contra de un presupuesto. por ejemplo. Ese es señor, pero que deba usted, ya, pero que apréndase usted el ROM, que lleva ya aquí 4 años, parece que todavía no lo ha aprendido. Sí. No. Bueno, su tema. ¿Qué? ¿Vamos a votar? ¿Eso? ¿Voto a favor? ¿En contra? Abstenciones. Queda aprobado. Siguiente. Proposición del Grupo Municipal Adelante relativa a las conexiones con el aeropuerto. Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego valoro muy positivamente que la señora Ramos sepa que yo utilizo el tipo de letra Times New Roman. Bueno, vamos con la propuesta, que es la última, ¿no? Creo que hay una de urgencia también. Corría el año 2011 cuando, meses antes de unas elecciones generales, se inauguraba el apeadero de ferrocarril situado junto al aeropuerto. La inversión destinada a estas instalaciones ascendió a algo más de 11.300.000 euros. Era una apuesta por conectar el aeródromo jerezano con el resto de la provincia a través del transporte público ferroviario, que a todas luces gozaba y goza aún hoy de todos los sentidos. Conectar el transporte aéreo con el ferroviario con la debida planificación suponía entonces y puede suponer aún hoy un avance en el modelo de movilidad que ofrece nuestra provincia, posibilitando a los ciudadanos de la provincia de Cádiz desplazarse sin necesidad de hacer uso del vehículo privado, con lo que ello supone desde la perspectiva de la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente. Sin embargo, pronto se demostró que esto no iba a ser posible. No lo ha sido hasta ahora debido a una evidente ausencia de planificación, la que pone de manifiesto el hecho de que la frecuencia y los horarios de los ferrocarriles que llegan a nuestro aeropuerto rara vez coincidan en tiempo con la de los vuelos que salen o llegan al mismo. Este hecho explica por qué los trenes que salen o llegan al aeropuerto
a menudo van vacíos o con muy pocos pasajeros. Si el tren no lleva a los usuarios al aeródromo con el tiempo suficiente para poder hacer los trámites previos al embarque, llega tarde, o en el caso de los vuelos que aterrizan horas después de que lo hagan, la conexión deja de tener sentido. Y si tampoco coinciden con los horarios de muchos trabajadores, más de 1000 que desarrollan su actividad en el entorno del área de influencia del aeropuerto, pues menos aún. Y claro, como los usuarios cada vez han sido menos, la frecuencia de los trenes que paran en el aeropuerto también se han ido reduciendo. Todo desde una lógica meramente mercantilista. ¿Para qué vamos a poner trenes que vayan al aeropuerto si van vacíos? En vez de plantear por qué van vacíos esos trenes. A lo mejor van vacíos porque son muy pocos y no prestan un servicio que resulta útil a los usuarios. Para hacernos a una idea, en un día como el de hoy, Jerez y Cádiz están conectados por entre 23 y 29 trenes, ¿vale? Es una oscila, pero entre 23 y 29 trenes. De Cádiz a Jerez. Bueno, pues de todos estos, de Jerez al aeropuerto, llegan a lo sumo 4. A lo sumo 4. Y a la inversa igual. Y en el sentido contrario, igual. Después, si hablamos de la media distancia, 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros planteamos con esta propuesta? Sería tan sencillo como ampliar el trayecto de buena parte de esos trenes de cercanía que terminan en Jerez, haciéndolos llegar hasta el aeropuerto o, en su defecto, iniciar el trayecto en el aeropuerto en lugar de hacerlo en la estación de cercanía de Madrid de Dios, y así conseguiríamos de verdad tener una frecuencia que hiciera que fuera factible que los usuarios utilizaran el transporte ferroviario para coger el vuelo o después de volver en algún vuelo a nuestra ciudad. Porque si coges un vuelo a las 4 de la tarde, pues para llegar en tren tienes que estar allí desde la 1, 3 horas. Y si no, ya sabes que no te va a dar tiempo a hacer los trámites oportunos para poder embarcar. Por lo tanto, creemos que es perfectamente razonable. Yo sé lo que me va a decir el señor Martínez, que es que nosotros estamos gobernando, y es verdad. Pero no por ello vamos a dejar, nosotros al menos aquí en Jerez, de plantear cuestiones que nos parecen razonables, de sentido común, y que creemos que además, en este caso concreto, nos suponen un gran esfuerzo y supondrían un importante beneficio para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de esta provincia. Gracias. Señor Partido Popular, perdón. Muchas gracias. Bueno, pues desde el Grupo Popular le adelantamos que vamos a apoyar esta proposición porque consideramos que efectivamente el apeadero de trenes del aeropuerto está infrautilizado por una falta de coordinación de ADIF con los horarios de los vuelos que llegan al mismo, lo que hace que el uso del tren como transporte urbano para los pasajeros que llegan a nuestra ciudad sea descartado, como bien has dicho, Raúl. El apeadero supuso, como indica el Grupo Adelante, una inversión de más de 11 millones de euros, pero el uso que tiene hoy en día ha sido, sin duda, dinero desperdiciado, dado que el 80% de los trenes que van al apeadero del aeropuerto van vacíos. Es decir, 4 de cada 5 trenes que van al aeropuerto de Jerez van absolutamente vacíos como consecuencia de la falta de planificación de los horarios que, como decimos, no se ajustan a los vuelos y ni siquiera se ajustan a los horarios de los trabajadores del aeropuerto, de la escuela de pilotos o Carbures. Por si esta falta de coordinación fuera poco, tampoco se ha publicitado convenientemente la existencia del tren de Jerez al aeropuerto, con el fin de que el mismo tenga un mayor uso y rentabilidad, que ya en el año 2012 denunció el propio director del aeropuerto que solicitaba una mayor coordinación en los horarios. En definitiva, cuenten con nuestro apoyo porque esta proposición la vemos positivamente. Muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Bueno, estoy tratando de recuperarme de la anterior intervención de su grupo, señor Verdejo, Ruiz Verdejo, disculpe, porque he asistido de verdad con atención y esfuerzo, pero con perplejidad. Callar. Usted hace lo contrario de callar, me va a perdonar, lo contrario de callar. Pero daba a entender, y no lo puedo dejar pasar, en base a un cliché, pues que aquí el Grupo Socialista vota
bueno, pues dependiendo de quién gobierne en cada instancia. Y eso no lo voy a permitir. De hecho, para muestra, no todos los botones que llevamos durante la legislatura, sino uno más. Porque vamos a apoyar esta petición que nos parece sensata. Ya hemos hecho referencia en otras ocasiones a la necesidad de fomentar el uso de los cercanías. Estamos totalmente en sintonía. Hay que fortalecer esa intermodalidad que nos ofrece el aeropuerto y también los accesos que tiene por carretera, por autopista. Nos parece interesante pues que se aumente esa frecuencia. Sin esa frecuencia, pero bueno, tampoco, en fin, puede salir aquí el grupo